Tengan todos muy buenas tardes, deseando cada uno lo mejor. Es un placer acompañarles en esta jornada de psoriasis y sus comorbilidades, el efecto dominó. A través de la Unidad de Políticas y Programas Sanitarios, hemos organizado esta ponencia que estará a cargo de doctora Evelyn Cruz, dermatóloga del Hospital Nacional Sacamil. En su conferencia, ella es parte también de la formación maestra del Instituto de Dermatología del Hospital Nacional Sacamil, dentro de su formación académica médico-internística, con posgrado en dermatología, así como también estudios recientes en fototerapia. También esta jornada nos acompaña eh, Natalia Romero, quien es miembro y fundadora de la Junta Directiva de SONUBES, que es la asociación que agrupa a todas las personas que viven con psoriasis también. Es un placer y le cedo la palabra a doctora Cruz, quien nos hablará sobre psoriasis y sus comorbilidades. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Cruz. Vamos a comenzar hablando acerca de la psoriasis y sus comorbilidades. Bueno, creo que es importante detallar que la psoriasis es una enfermedad pues más común de lo que nosotros nos imaginamos. En la pandemia del 2019 se diagnosticaron muchos pacientes con psoriasis, pacientes muy jóvenes que debutaron con esta enfermedad y que probablemente hoy están por ahí y que con el tiempo pues van a comenzar a presentar ya sea manifestaciones clínicas de la enfermedad o comorbilidades, que es el tema que nos compete este día. Bueno, hablando de la definición, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica. Es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Yo siempre recalco crónica, pero a los pacientes no les gusta esa palabra. Yo creo que a nadie. Entonces, pues creo que aquí habría que camuflajearla un poquito, diría yo. No decirles exactamente que es crónica ni que no se cura, porque pues a nadie nos gusta que nos digan así. Pero sí le podemos decir al paciente que va a tener remisiones y exacerbaciones y que la cronicidad se refiere a que probablemente va a pasar periodos sin la enfermedad y que de repente puede ser que presente manifestaciones clínicas, porque tampoco podemos ser no podemos ser tan tajante y decir nunca la va a presentar. No, tenemos que camuflajear un poquito, pero a la vez dejarle al paciente que la puede presentar, porque no solo es las manifestaciones cutáneas, sino que también son las comorbilidades que vamos a hablar después, ¿verdad? Y si decimos que esto se cura, el paciente pues ya debe decir, yo ya me curé y no tengo nada. Bueno, la psoriasis se caracteriza por inflamación de la piel, como ya habíamos mencionado, y lo que existe es una hiperplasia epidérmica. ¿A qué se refiere eso? Hay un aumento de la proliferación tisular o más que todo del queratinocito que vamos a hablar después. Y estas enfermedades desencadenan una cascada de citocina que lleva a un mayor riesgo de artritis dolorosa, destructiva y una mayor morbilidad cardiovascular. Y esto, pues, por ende, lleva a más desafíos psicosociales al paciente como al médico que lo está tratando. En cuanto a la historia de la psoriasis, vamos a decir que esta es una enfermedad que viene o data de muchos años. Hipócrates en el año 2000 antes de Cristo ya hablaba en términos sora o lepra para referirse prácticamente a estas enfermedades que se presentan en la piel. Celso en el año 25 antes de Cristo describe una forma de impétigo que Robert Williams interpretó como psoriasis. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que es universal. La podemos encontrar en cualquier continente y en cualquier país del mundo. Igualmente, se habla del 50% de mujeres y el 50% de hombres. Comienza a cualquier edad, aunque es rara antes de los 10 años. Más probable la podemos tener entre los 15 y los 30 años, pero actualmente también tenemos otro grupo que se presenta después de la menopausia, ahí como por los 45 años.
Existen algunos antígenos de histocompatibilidad, como pueden ser el HLCW6, que están asociados al inicio temprano y a los antecedentes positivos familiares de estos pacientes. Tenemos que esta enfermedad se transmite como una herencia multifactorial porigénica, más asociada a los factores genéticos es que se presenta este tipo de enfermedades. Otro poquito acerca de la epidemiología. Este señor, científico, Hensel y Christopher, proponen que existen, lo que ya les mencionaba, dos formas de psoriasis. La tipo 1 que se presenta antes de los 40 años y que es asociado al antígeno de histocompatibilidad tipo 1, HLA. Y la tipo 2 que se presenta después de los 40 años. Esta se presenta generalmente en el caso de las mujeres después de la menopausia. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que ya habíamos citado antecedentes familiares en el 33% de los enfermos. Estamos hablando que el 71% de los pacientes con psoriasis infantil tienen un familiar afectado por dicha enfermedad. Ya habíamos mencionado que la herencia es autosómica dominante y multifactorial. Antígenos, también había mencionado, los antígenos de histocompatibilidad, que el HLW6 está muy fuertemente expresado en estos pacientes, pero también tenemos el HLV13 y el HLW57, que también, acuérdense que forman parte de los antígenos de histocompatibilidad que nos hacen tener una predisposición genética a la psoriasis. La presencia también de este otro antígeno de histocompatibilidad, como puede ser el HLW0602, está relacionado con el inicio más temprano de la enfermedad y más grave. Esto es importante porque muchas veces en nuestros países no podemos medir este tipo de antígenos, ¿verdad? Pero sabemos que si tenemos una enfermedad grave, probablemente este tipo de antígenos están presentes. Nosotros como dermatólogos no tenemos, creo que los reumatólogos sí tienen un poquito son más abiertos en este tipo de estudios. Frecuencia, los HLW 062, pacientes con artritis psoriásica también los hemos encontrado, pero principalmente los B27 y los B38, así como los B39. Esto también lo podemos encontrar en el caso de que los pacientes tengan una artritis psoriásica. También aquí hay expresiones genéticas, como podemos tener el gen SORA1 y el SORA2. El SORA1 lo hemos encontrado en el cromosoma 6 en el área 21.3 y el SORA2 en el cromosoma 17, ¿verdad? Existen otros locus afectados también, como puede ser el SORA S3 y el SORA Q21. O sea, ya ven que tiene, por eso se dice que tiene es multifactorial y tiene una herencia poligénica. Bueno, vamos a ver. En la etiopatogenia de la psoriasis también se habla de una gran actividad mitótica. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta célula está trabajando duro, está trabajando más rápido. Acuérdense que el ciclo celular es de 28 días, pero en la psoriasis está cortado hasta por 3 días. Imagínense, eso es lo que provoca la descamación en este tipo de pacientes. Con disminución, ya habíamos mencionado, del ciclo celular a 3 semanas, de 3 semanas, que ya habíamos dicho 28 días, a solo 3 días. Imagínense cómo se acorta este ciclo celular. El fenómeno fundamental es una proliferación del queratinocito epidérmico. Este es el que está trabajando adecuadamente, ¿verdad? Y alterando su diferenciación. En el compartimiento suprabasal, que es la capa superior de la epidermis, se presenta una menor expresión de la queratina 1 y la queratina 10. Esto es lo normal. Pero en los pacientes psoriáticos, estas queratinas son reemplazadas por la queratina 6 y la 16. Esta última lo que hacen es aumentar la maduración y alterar al queratinocito. Esto se cree que puede ser la responsable del aumento de la proliferación celular. Posibles interacciones, también tenemos algunas moléculas de adhesión que se comienzan a expresar, como son la interleuquina 1, el ICAN 1 en los queratinocitos. Aquí también se ponen en juego las células presentadoras de antígenos y otras citocinas como pueden ser el interferón gamma y otras que vamos a mencionar después. Vamos a ver, aquí tenemos
algunas de las comorbilidades de la psoriasis, algunas porque ahora se ve que pues la psoriasis puede estar por todos lados porque es un proceso inflamatorio. Aquí pues afecta el cerebro, el intestino con enfermedades como CUSI, el riñón también con insuficiencia renal. Estos pacientes pueden llegar a tener insuficiencia renal. El hígado también es uno de los protagonistas acá, el corazón con infartos agudos del miocardio y las articulaciones que son de las más afectadas. Bueno. Aquí vamos a ver un poquito acerca de las lesiones de la psoriasis, solo como para recordar, ¿verdad? Acuérdense que la psoriasis es una placa roja que forma parte del grupo de las enfermedades eritematodes-descamativas. ¿Por qué? Porque es roja y descama. Tenemos que la psoriasis puede tener diferentes tamaños, pueden ser simétricas, pero también pueden ser asimétricas. Se caracteriza la psoriasis vulgar porque se presenta en los sitios de roce o los sitios o las salientes óseas, como dice ahí. Es importante también mencionarle, incluso a los pacientes, hablarles acerca del fenómeno de Koppner. ¿De qué se trata esto? Pues el fenómeno de Koppner es aquella situación donde el paciente se lastima, se golpea, se lacera la piel. Ahí se presenta la placa de psoriasis. Entonces es importante decirles que tienen que cuidar esa piel, mantenerla bien hidratada y evitar en la medida de lo posible las laceraciones, los golpes o los traumatismos, ¿verdad? Bueno. Aquí tenemos también un signo que es importante para todos nosotros como médicos. Si ustedes tienen duda, podemos hacer un raspadito que se conoce como el raspado metódico. Ustedes con una cucharilla o pueden hacerlo con un bisturí. Comenzamos a raspar la piel y lo primero que se observa es que hay unas gotitas pequeñitas de sangre. Eso se llama el signo del rocío sangrante de Auspitz y es algo que nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico clínico. Si llegamos si tuviéramos duda del diagnóstico, ¿verdad? Ese es uno de los signos más importantes. Bueno. También hablamos de en la psoriasis de patrones clínicos, o sea, estos son como los tipos más frecuentes de psoriasis. Ustedes ven, son muchos. Tenemos la psoriasis vulgar que se puede localizar, ya dijimos, las placas eritemato descamativa en las salientes óseas, pero también tenemos la psoriasis en gota. Esas son plaquitas pequeñitas, menos de 1 centímetro, múltiple, que se localizan en el tórax y la psoriasis en gotas tiene la característica de que 2 o 3 semanas antes ha presentado problemas infecciosos. Se relaciona con bacterias como el estreptococo. La psoriasis en pequeñas placas, en vez de ser grandototas, son chiquititas de 1 a 2 centímetros más o menos, pero tiene la misma característica. Son eritemato-descamativas. ¿Qué quiere decir? Rojas y descaman. La psoriasis invertida, ya ven que no solo es en los sitios de piel que se observa, sino que también hay una psoriasis que se llama invertida, que se puede localizar ya sea en las axilas, debajo de las mamas o en la región inguinal o incluso en los pequeños pliegues de los dedos. Esta es un poquito diferente a la otra, aunque es la misma psoriasis, pero en esos sitios tiene una clínica diferente. Las placas se ven como rojas, pero se ven como húmedas. El paciente se queja más de ardor. En la psoriasis, algunos pacientes se quejan de comezón, pero no es el 100%. Hay algunos que sí y otros que no. Pero aquí en la psoriasis invertida lo que llama más la atención es que el paciente se queja de un poquito de ardor y de malestar, se puede fisurar esa piel, o sea, el paciente se siente incómodo, hay un poquito de salida de secreción, o sea, no es nada agradable realmente ese tipo de psoriasis. La psoriasis eritrodérmica. En el caso de la psoriasis eritrodérmica hay afección de todo, por lo menos el 80% de la piel. Que es importante mencionarla también porque hay otros diagnósticos diferenciales que podemos traer a cuenta aquí. Por ejemplo, las reacciones medicamentosas que también son rojas, pero la psoriasis tiene la característica de que descama. Ustedes siempre observen, si descama, no es un diagnóstico certero porque aquí sí amerita hacer una biopsia, ¿verdad? Para diagnosticarla o para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. La psoriasis pustulosa, conocemos la psoriasis, aquí hay dos tipos, la psoriasis pustulosa de Sunbush y tenemos también la psoriasis que se relaciona con el uso de esteroides, que esa es más que todo se localiza en el tronco. En este caso es pustulosa, pero las pústulas son estériles, ¿verdad? Luego tenemos la sebosoriasis, este término es bien
controvertido, porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Realmente sí, yo pienso que no tiene nada que ver la psoriasis con la dermatitis seborreica. Yo pienso que desde el inicio ya son pacientes con psoriasis. Lo que pasa es que no han sido diagnosticados. Psoriasis del pañal, pues esto generalmente se presenta en niños, muy rara. Realmente no tengo experiencia en ver este tipo de psoriasis. Algunos tipos de psoriasis se presentan también en forma lineal, que se conoce como su nombre lo indica, de psoriasis lineal. Son un poco más raras. También tenemos la clasificación. La clasificación se puede hacer también por la localización. Ustedes ven que la psoriasis se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Si la tenemos en el cuero cabelludo, pues se conoce como psoriasis del cuero cabelludo. Si tenemos también psoriasis en las uñas se observan engrosadas en este caso. Es un diagnóstico diferencial de la onicomicosis. Aquellos pacientes que muchas veces le estamos dar y dar, itraconazol, terbinafina y no mejor. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con este tipo de afecciones, ¿verdad? La facial. Quizás he visto un par de pacientes yo, tienen eritema a nivel de la región malar, infiltrado y casi no responden a otros tratamientos. Tenemos que traer a cuenta también este tipo de diagnóstico, ¿verdad? La palmoplantar, he visto un par de pacientes muy, pero muy agresivos. El paciente, pues tuve la experiencia de tener una paciente con psoriasis palmoplantar y las expresiones de ella eran un poquito dolorosas porque me decía, no puedo tocar a mi hijo porque siente que lo raspo con las manos. Entonces es una situación muy difícil. Imagínate cómo le explicas a tu hijo que tiene psoriasis y por eso no le puedes pasar la manita por ahí como la mayoría de las personas, ¿verdad? Psoriasis invertida, ya hablamos un poco, también como ustedes ven aquí. La podemos tener a nivel del glande y a nivel del prepucio. Esto es importante porque muchas veces esas lesioncitas que están por ahí escondidas, y vamos a hablar después de la artritis psoriásica, porque muchas veces lo podemos clasificar como una artritis y lo que tienen es una artritis psoriásica. En la boca también podemos tener la lengua geográfica, que antes se decía que no era, que no se relacionaba con nada, que era una lengua normal. Ahora ya se trae cuenta que podría estar relacionada con la psoriasis, y es la psoriasis de la cavidad bucal, ¿verdad? Vamos a ver. Y otra cosa, también la podemos clasificar por su morfología, que es por su localización. Y aquí vamos a tener la psoriasis eritrodérmica si compromete todo el cuerpo, la folicular si solo está en el folículo piloso. Tenemos también la forma rupioide, que es como una caparazón. Tenemos también la circinada, que forma como cenefas. Tenemos también la numular, que forma como monedas. Tenemos también la anular, que solo se forma en la periferia. Y así tenemos diferentes, la en placa, que es la más frecuente, la pustulosa, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, esto más que todo se refiere a la forma, como ustedes ven las placas de la psoriasis. Vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos de psoriasis, ¿verdad? Ya habíamos visto la placa, una placa eritemato escamativa que se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Hay que tener en cuenta, y muchas veces cuando tenemos dolores articulares o que tenemos un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide, también hay que buscar en el ombligo, porque no parece, pero algunas veces puede localizarse ahí, y en la región lumbar también. Incluso yo tuve una vez un paciente que solo tenía una en un glúteo y ahí no tenía nada, o sea, solamente esa, estaba bien escondidita. Eh, También hemos tenido pacientes que tienen una plaquita pequeñita en el ombligo, en los genitales también, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos que prácticamente desnudar al paciente o hacer una buena historia clínica, haciendo preguntas de estos detalles. En la cabeza también, algunos solo tenemos una pequeña plaquita detrás de la oreja, que la mayoría dicen, no, que yo tengo caspa. Entonces, veamos bien esa placa, porque no es igual una placa de dermatitis seborreica, que es la caspa, que una placa de psoriasis. Si ustedes ven, la placa de psoriasis es infiltrada. ¿Qué quiero decir con ello? Que se ve como que no es por encima, sino que ha llegado más profundo a la piel. Ese es un detalle. Esa descamación también. La descamación de la seborrea es más como más fufurácea, que se descama más fácilmente, más suelta, perdón. Y en cambio la de la psoriasis es una escama más adherida, como que está pegada a la placa. Entonces, eso nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico diferencial. Y ustedes como médicos generales tienen que hacer un buen diagnóstico de estas enfermedades, porque la psoriasis ya no
es una enfermedad como cuando yo estudiaba que era solo de la piel. Ahora no, ahora tiene sus comorbilidades. ¿Y qué quiere decir este término de comorbilidades? Son aquellas enfermedades que se encuentran, que aparecen durante el transcurso de la enfermedad o que están ahí y no nos hemos dado cuenta. O sea, dos o más pacientes que tienen psoriasis y otra enfermedad, llámese como se llame, es una comorbilidad. Em, Aquí también hablamos del efecto dominó. Cuando estas comorbilidades comienzan a aparecer, comienza a aparecer de todo. O sea, va una tras otra y otra tras otra. Por eso se llama efecto dominó. Eso es importante saberlo porque nosotros como médicos tenemos que estar alertas, tenemos que estar antes de que suceda esto, porque acuérdense que si es una articulación la que se dañó, ya no tiene retroceso. Entonces el diagnóstico se tiene que hacer lo más temprano posible para evitar el daño de estas articulaciones, porque estas articulaciones no se recuperan si el diagnóstico es tardío. Vamos a ver. Aquí hablaba de lo que me adelanté un poco, lo que yo les decía, que cuando yo estudiaba, pues todos mis maestros decían, no, la psoriasis es una enfermedad que se localiza en la piel y que el 30% de los pacientes pueden tener alteraciones articulares. Y ya, no nos hablaban de otra cosa, más que ahí nos quedaban. Pero acuérdense que la medicina es dinámica. O sea, lo que ayer fue probablemente ahora ya cambió. Entonces, por eso como médicos tenemos que estar siempre a la vanguardia y tenemos que estar siempre en estas capacitaciones, pues informándoles de algunas cositas, pues que tal vez antes no eran y que ahora ya son el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, dice que en cuanto a la fisiopatología, esto fue lo que se estudió y de esa manera se encontraron las citocinas proinflamatorias responsables em, de la inflamación crónica. Y esto puede encontrarse elevado en la sangre de los pacientes. O sea, que estas citocinas que tenemos a nivel de la piel no solo están ahí, están en la sangre y esas viajan a todos lados y es lo que nos provoca pues las alteraciones a nivel de todos los órganos, ¿verdad? Esto desencadena una inflamación crónica que algunas veces es subclínica, o sea que cuando comienza no nos damos cuenta y gradualmente daña a otros órganos, como puede ser el hígado, las articulaciones, las arterias, entre otros, lo cual se ha asociado, perdón, a varias comorbilidades inflamatorias que afectan en mayor proporción a estos pacientes, como las enfermedades cardiovasculares. Ahora, estas citocinas proinflamatorias ya se ve que no solo dañan los órganos que ya conocíamos, que comenzamos a darnos cuenta después, el hígado, sino que ya provoca enfermedades cardiovasculares. La obesidad, que antes se decía que no tenía nada que ver con esto, ahora ya se asocia con la psoriasis. La diabetes mellitus, que también principalmente la tipo 2 también está asociada. La enfermedad inflamatoria intestinal, pues que se conoce como CUSI, pues también está asociada con la psoriasis. ¿Ven cuántas enfermedades van saliendo? La esteatosis hepática. Los pacientes con psoriasis tienen mayor probabilidad de presentar problemas a nivel hepático, entre otras, ¿verdad? Bueno, aquí también les quise traer la misma esquema para ver todas. Estas son algunas porque también está afectado el ojo y otras áreas. O sea, hay. Ustedes ven, esta es una enfermedad sistémica. Ya no solo verla como una enfermedad nada más en la piel, sino que si no la paramos, esto va a dañar otros órganos. Y es lo que muchos pacientes están sufriendo. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de hacer un diagnóstico temprano y de, pues, tratar en la medida de lo posible con lo que nosotros tenemos de tratar de frenar estas comorbilidades. Vamos a ver. Aquí tenemos también una de las afecciones más frecuentes en la psoriasis, de las comorbilidades más frecuentes, es la artritis psoriásica. Estos desde hace muchos años lo sabemos, ¿verdad? Y se dice que la enfermedad inflamatoria es compleja y afecta el 30% de los pacientes con psoriasis cutánea y que a su vez presenta diferentes patrones de afección articular. Se dice que la psoriasis puede presentarse antes, durante y después del debut de la enfermedad.
Hasta un 80% de los pacientes con artritis psoriásica presentan psoriasis cutánea antes de debutar con manifestaciones clínicas. O sea que la mayoría de pacientes que tienen artritis psoriásica han presentado en algún momento de su vida alguna lesión que muchas veces ha pasado desapercibida. ¿Ves? Creo que me trabó. Ayúdenme, por favor. Ya no pasó. Ahí está. Gracias. La psoriasis, perdón. La psoriasis puede ser previa, como ya habíamos mencionado, durante o después del inicio de las enfermedades cutáneas. Tenemos que prestar atención en las uñas. Muchas veces esos pacientes que tienen unas fositas, que nosotros como dermatólogos las conocemos como pits, estos pacientes son los que más tienen afectaciones a nivel de las articulaciones, ¿verdad? Se dice que la artritis psoriásica tenemos un tipo que es la periférica, que puede afectar las grandes y medianas articulaciones, con una gran tendencia a afectar las articulaciones interfalángicas distales de las manos y los pies. Estas artritis pueden manifestarse en diferentes patrones, como puede ser una oligoartritis, que quiero decir una sola articulación afectada, y en este caso es asimétrica. Una poliartritis, que puede ser simétrica, incluso artritis mutilantes, están relacionadas con la psoriasis. La inflamación de tendones flexores de la mano y los pies provoca un signo que es bien característico de la artritis psoriásica, los dedos engrosados. Eso se conoce como dactilitis. O algunos lo conocen así en la jerga popular como dedos en salchicha. Eso es bien típico de la artritis psoriásica, ¿verdad? Se dice que en la artritis psoriásica, a diferencia de la artritis reumatoide, no hay nódulos. Esto puede ser algo que nos va a ayudar a nosotros como médicos para hacer un diagnóstico diferencial. Además, pueden presentar entesopatía, perdón, que esto es el dolor o la hinchazón en los sitios de inserción de los huesos. Generalmente el tendón de Aquiles es uno de los más afectados. Entonces, cuando veamos un paciente con psoriasis, pues preguntemos si le duele algo, si hay dolor en la columna, si tiene dolor en las pequeñas articulaciones, si hay dolor en la inserción de los huesos, porque esto provoca mucho dolor e hinchazón. Se dice que también los pacientes con artritis psoriásica tienen una remisión más rápida y completa en algunos de los casos, ¿verdad? Aunque también puede progresar a una artritis crónica. También no solo vamos a tener daño a nivel de las articulaciones periféricas, sino que también podemos tener un compromiso axial. Ya habíamos mencionado que en varones está relacionado con el antígeno de histocompatibilidad HLB27, que es positivo y que generalmente en este caso el compromiso va a ser asimétrico de la articulación sacroilíaca, la cual se va a observar más que todo en las radiografías como inflamada. El diagnóstico de artritis psoriásica lo vamos a hacer principalmente clínico, o sea, palpando, preguntando, observando a los pacientes, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos viendo un paciente de psoriasis, se nos olvida preguntar, ¿y le ha dolido alguna articulación? Si no se lo preguntamos, el paciente no se lo va a decir. Entonces, es importante que nosotros le preguntemos si tiene algún dolor articular, si ha tenido dolor de la columna o otros síntomas que nos pueden pues poner el alerta para este paciente sea referido a la especialidad que compete. Acuérdense que la psoriasis, desde el momento que es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que tiene que ser manejada por todas las especialidades que compete. Factor reumatoide, también para poder catalogar estos pacientes como una artritis psoriásica, tenemos que también detectar el factor reumatoide, aunque algunas veces estos pacientes son cero negativos, ¿verdad? Aquí dice que se debe buscar lesiones psoriásicas ya que pueden estar ocultas, lo que yo les mencionaba. Algunos pacientes han sido catalogados como artritis reumatoide y
probablemente tengan una plaquita de psoriasis por allá escondida, ya sea en el ombligo, en la región lumbar o en el caso de los hombres en la región genital, ¿verdad? Entonces, antes de remitir ustedes a este paciente, pues acuérdense que el médico general son los ojos de todos los especialistas. Entonces, también ustedes pues tienen que revisar ese paciente, preguntar y si ya tiene un dolor articular o tiene una plaquita, pues ya el paciente ya va con diagnóstico y ya, pues ya ustedes lo refieren donde compete. Eh, También se dice que los pacientes de artritis psoriásica algunas veces son cero negativos. ¿Qué quiere decir? Que el factor reumatoide es negativo, ¿verdad? O sea, no porque el factor reumatoide es negativo, no vamos a referir algunas que son cero negativas. Como ya habíamos mencionado, las articulaciones interfalángicas distales compromiso es asimétrico algunas veces de la columna lumbar y vertebral. Ya habíamos mencionado que también pueden presentar entesitis, dactilitis, las fositas o los pit a nivel de las uñas. Y el factor reumatoide, como ya habíamos citado, puede ser positivo o puede ser negativo. Son cero negativas estas artritis. En cuanto a los signos radiológicos, vamos a tener algunos. Podemos tener alteraciones en las articulaciones distales, podemos tener signos de reabsorción ósea y algunas formas puntiagudas en las falanges que también nos van a ayudar, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico. La artritis mutilante también, pues vamos a tener que no se observan las articulaciones, incluso podría haber destrucción extensa y algunas veces se observa proliferación o formación de nuevos huesos. Los dedos en salchicha que habíamos mencionado y la luxación de las articulaciones pequeñas y grandes que se puede dar en los casos de artritis. Los tratamientos en el caso de una artritis psoriásica, pues van a ser los inhibidores del factor de necrosis tumoral, el secukinumab, que en algunos, por ejemplo, en el Seguro Social lo tenemos, el gulsekinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 23, que también pues lo tenemos en el país, en algunos pacientes pues se han beneficiado con este tratamiento. Acordémonos que no todos son candidatos, es un paciente, son aquellos pacientes que tienen mayor morbilidad, que tienen psoriasis extensa, no todos pueden ser incluidos en este programa. Pero bueno, mi persona tuvo la oportunidad de tener varios pacientes con esto y realmente el paciente mejora. ¿Y qué es lo mejor de estos fármacos? Pues que actualmente se dice que frenan el efecto dominó de estas enfermedades, ¿verdad? Eh, También en la enfermedad axial podemos tener inhibidores del factor de necrosis tumoral, también podemos utilizar los mismos que ya habíamos mencionado, el secukinumab o el gulsekinumab. En el caso del secukinumab es un inhibidor de la interleuquina 17 y el gulsekinumab es un inhibidor de la interleuquina 23. Estos tratamientos, como ya dijimos, se orientan a reducir las lesiones cutáneas, pero lo mejor es que disminuyen la inflamación. Y al disminuir la inflamación se supone que para la cascada el efecto dominó que tienen estas enfermedades. Otras terapias alternativas que pues nosotros las tenemos y las hemos usado por años. Tenemos el metotrexate, la sulfasalacina, la leflunomida, que también pues podemos echar mano de estos fármacos. Algunos pacientes mejoran y otros pues se necesitan otras terapias alternativas. E incluso cuando estas terapias fallan o estas terapias ya no son suficientes, entonces pues ya tenemos que tomar en cuenta a este paciente, pasarlo pues a una terapia ya más especializada como son los inhibidores el factor de necrosis tumoral y los inhibidores de la interleuquina 23, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es con respecto a lo que es la artritis psoriásica. Luego nos vamos a pasar a hablar un poquitito porque son temas bastante largos, pues yo les hubiera querido traer todos los temas, pero la psoriasis ahora es un mar, todo, afecta todo realmente. Acuérdese que la cascada de la citocina no solo está en un órgano, esto anda viajando por todo eso y se puede acumular en cualquier órgano causando daño, ¿verdad? En cuanto al síndrome metabólico, este artículo lo saqué de los pacientes norteamericanos con psoriasis. Se estima que la prevalencia es de 14,3, lo cual es mayor
que la población general, que es de 11,3. Imagínense. O sea que el síndrome metabólico es más frecuente en los pacientes con psoriasis que la población en general. Estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos. Esto, esto se podría deber, dice, a la mayor incidencia de pacientes con síndrome metabólico en esta población. Se cree que pues puede ser por la cascada inflamatoria, ¿verdad? De estos pacientes y que ya no solo tienen no tienen un problema que puede causar procesos inflamatorios, sino que ya tienen dos. Tienen la psoriasis y aunado a eso el síndrome metabólico, ¿verdad? Hoy en día se considera que la psoriasis es un factor independiente para el desarrollo de enfermedad arterial coronaria, o sea que no hay necesidad de que tengan el síndrome metabólico completo para que este paciente pueda tener un mayor riesgo de desarrollar un infarto agudo del miocardio. Incluso en algunas literaturas mencionan que los pacientes jóvenes con psoriasis tienen un mayor riesgo de tener infartos agudos del miocardio a temprana edad, si no se diagnostican correctamente. Pacientes con PASI 10 y 20, es una medida que se utiliza para la psoriasis. Si tenemos un PASI 10, tenemos una psoriasis moderada y una de 20, pues ya es una psoriasis severa. El riesgo es más alto, pero otras literaturas mencionan que independiente de un PASI 10, solo por el hecho de tener psoriasis, eso incrementa el riesgo de las enfermedades coronarias. De un 28 quiero ver, en un 28 sería para las enfermedades coronarias y un 11,8 para un accidente cerebrovascular, mayor que en la población general. O sea, imagínense, o sea, que el hecho de tener psoriasis nos incrementa el riesgo de tener síndrome metabólico, el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, el riesgo de tener un infarto agudo del miocardio. Este paciente hay que cuidarlo porque si no, va a terminar ahí. En un estudio se comprobó que la psoriasis, incluso en las formas leves, porque les hablé de que la psoriasis, una PASI mayor de 20, una psoriasis severa, pero también algunos estudios citan que pacientes con psoriasis leve también tienen un riesgo incrementado de un accidente cerebrovascular. La inflamación crónica en la psoriasis contribuye al desarrollo de aterosclerosis a través de la activación de las células inmunes y las citocinas proinflamatorias. Acuérdense que la psoriasis lo que provoca es un estado inflamatorio y aquí se activan las citocinas como son la interleuquina 17, acuérdense que les dije que es la que bloqueaba el secukinumab, el factor de necrosis tumoral alta y la alfa, perdón, y la interleuquina 23. Aquí actúan esos fármacos que citamos. Acuérdense que esta es una cascada de citocinas. Estas citocinas lo que hacen es aumentar los estados inflamatorios y al bloquearlas, pues ahí se bloquea la cascada de todo de este efecto dominó que tiene la psoriasis. También se habla de la disfunción endotelial y el grosor aumentado en la íntima, en la arteria carótida, perdón, son indicadores de enfermedad cardiovascular subclínica. Esto nos puede servir en el futuro, ¿verdad? Para nosotros hacer un estudio a nivel de las carótidas y esto si están engrosadas y son pacientes que ya tienen psoriasis, entonces esto es un indicador de enfermedad cardiovascular ya severa que no ha dado manifestaciones clínicas, pero el que el paciente ya la tiene. Aquí dice que a mayor PASI, mayor riesgo cardiovascular, lo que ya habíamos dicho. Y esto se debe al estado de esa inflamación crónica que provoca la psoriasis. Aquí hay un estudio realizado en pacientes con artritis psoriásica. Se encontró una mayor incidencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos. O sea que en estos pacientes que tienen artritis psoriásica, tienen solo por el hecho de tener artritis un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y no solo eso, sino que también hay mayor riesgo de tener hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, en la que se observa que la conjunción de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos con la presencia de ese estado inflamatorio que provocan las citocinas, perdón, más los factores genéticos y los factores medioambientales son los responsables de la elevada mortalidad en los pacientes con psoriasis. Se estima que la prevalencia del síndrome metabólico varía entre el 15 y el 20% en la población en general y en pacientes con psoriasis es del 39%. Imagínense
el riesgo de tener un síndrome metabólico se incrementa hasta el 39%. ¿Qué quiere decir con ello? Que pacientes más jóvenes van a tener síndrome metabólico que en general. Pacientes con psoriasis moderada o grave, alta prevalencia. Y las alteraciones más frecuentes que se observan relacionadas con la psoriasis van a ser la hipertrigliceridemia y la obesidad abdominal. También saqué un poquito acerca de los criterios para el síndrome metabólico. Muchas veces nosotros como dermatólogos, pues realmente, vamos a ser sinceras, yo no lo saco, pero realmente sí tendríamos que comenzar a sacar este índice, porque esto nos va a ayudar a referir a ese paciente. Yo lo que siempre hago es mandarlo con medicina interna, eso sí lo hago, pero pienso que también nosotros deberíamos de sacar estos índices para tener un mejor control de nuestro paciente, ¿verdad? Acuérdense que los criterios para el síndrome metabólico van a ser más de 3 criterios y con esto pues ya tenemos el diagnóstico de síndrome metabólico. Este que se llama de la National Education Program Adult es como el más aceptado, pero revisé otros y las diferencias no son muy grandes. Se dice que la circunferencia de la cintura elevada en los hombres mayor de 102 y en las mujeres mayor de 88 es un factor de riesgo. Los triglicéridos elevados mayor de 150 miligramos por decilitro o que los pacientes están en tratamiento también sería un criterio, ¿verdad? O que el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, sea menor de 40 en los hombres y menor de 50 en las mujeres. O que el paciente está en tratamiento farmacológico. La presión arterial se dice que tiene que ser mayor de 130/85 o que el paciente esté en tratamiento. La glucosa, aquí más que todo radican las diferencias, porque en otros criterios encontré que tiene que ser menos de 100, pero en este National Education Program Out es mayor de 110. Esta me alegró a mí porque tengo menos de 110. La otra no, la otra me puso triste, pero con 3 criterios se hace diagnóstico de síndrome metabólico. Esto es importante, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la activación de las citocinas. Se activa en la psoriasis el eje TH1 y la respuesta TH17, que son las citocinas inflamatorias, cuyas citocinas se encuentran elevadas en la piel, pero ya hemos dicho que no solo en la piel, sino que esto se comporta como sistémico porque también está afectando también el suero. Estos son criterios para el reclutamiento de los linfocitos T en la piel y en las articulaciones. Además, esto promueve la angiogénesis y la proliferación epidérmica y al mismo tiempo, estas citocinas tienen efectos en diversos procesos como la angiogénesis, la señalización de la insulina, la adipogénesis y todo ello promueve el estado proinflamatorio y aumento de la propensión a desarrollo de las enfermedades inflamatorias en la piel. Bueno, esto es con respecto al síndrome metabólico. Creo que las preguntas van a ser después y vamos a ver si podemos pues ampliar un poquito, ¿verdad? También es importante mencionar la psoriasis y el hígado graso. Los pacientes con psoriasis e hígado graso presentan una mayor gravedad de esta enfermedad y un peor pronóstico de hepatopatía. Estados inflamatorios, este estado inflamatorio que ya habíamos mencionado antes, es el vínculo patogénico entre ambas y la resistencia periférica a la insulina. Esta resistencia periférica a la insulina lo que le da es aumento de los triglicéridos y los depósitos de los triglicéridos en otros órganos. Hay que actuar con cautela para indicar fármacos en estos pacientes, como el metrotexate, la citretin, incluso, esto no lo sabía yo, hoy que he estado revisando esto, me llamó mucho la atención que el metrotexate, ya pues todos lo sabemos, puede causar hepatotoxicidad, pero antes se decía que los anti-TNF no causaban problemas hepáticos, pero en este artículo encontré que los anti-TNF ya se están relacionando con problemas como hígado graso, ¿verdad? Los otros todavía no, por lo menos en los artículos que revisé, no están relacionados con esto, pero los anti-TNF, que son los que se utilizaron hace más o menos 10 años y que todavía se usan,
sí están relacionados con el hígado graso. El hígado graso no alcohólico, porque en este caso los pacientes no tienen antecedentes de uso de alcohol y que excluyen causas metabólicas como el síndrome de Wilson, que también puede provocar problemas hepáticos o congénitos, o como el que, qué sé yo, una colitis ulcerativa que puede provocar daño hepático, o algún medicamento que haya utilizado el paciente por largos periodos. Este paciente, si está libre de todo eso, entonces es un hígado graso que se relaciona prácticamente con la psoriasis. Por eso dice que no tiene que tener nexos epidemiológicos. Dos variantes histológicas que son las más frecuentes a nivel del hígado. Tenemos la esteatosis, que es lo que conocemos como hígado graso, que nada más y nada menos es la acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos, y la esteatohepatitis, que en esta ya vamos a tener un daño estructural del hígado. Se dice, la literatura que revisé no dice con exactitud cuál de los pacientes va a desarrollar solo un hígado graso o va a llegar incluso a la cirrosis hepática. Se pegó. Pasó. Ya. Bueno, bueno, solo esto les voy a mencionar un poquitito que el hígado graso también está subdiagnosticado, ya que algunos pacientes no presentan alteraciones ni bioquímicas ni síntomas, y esto puede mantenerse normal hasta un 39%. O sea que las pruebas hepáticas no nos ayudan mucho a diagnosticar un hígado graso. Pues el diagnóstico se hace por biopsia hepática, pero no vamos a todos los pacientes a hacerle eso. La TAC, la ecografía y la resonancia magnética también nos pueden servir. Las guías europeas recomiendan una ecografía abdominal, pruebas bioquímicas hepáticas a los pacientes que tienen enfermedades como psoriasis, o sea, como una prevención. O sea que lo que tenemos que hacer es dejarle ultrasonografía a estos pacientes. Se volvió. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de psoriasis y obesidad, y realmente la obesidad y la psoriasis están vinculadas mediante un mecanismo fisiopatogénico común que se explica lo mismo que habíamos mencionado por la inflamación crónica de bajo grado. No solo la obesidad se asocia con una mayor incidencia y severidad de la psoriasis, sino también afecta su respuesta al tratamiento, que quiere decir que los pacientes que tienen sobrepeso no solo van a incrementar el riesgo de psoriasis, sino que también van a tener una mala respuesta al tratamiento. Y esto se ha visto en estudios que se han realizado, en los cuales al paciente se les pone a dieta, y con eso los tratamientos son más efectivos en este tipo de pacientes, ¿verdad? No vamos a detallar todo porque ya no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero que a los pacientes, cuando tenemos un paciente con psoriasis, le hagamos por lo menos lo que se llama índice de masa corporal. Acuérdense que el índice de masa corporal se saca por el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Estos pacientes que ya tienen un índice mayor de 25, pues son pacientes que tienen que ser referidos principalmente donde el internista o donde el nutriólogo, ¿verdad? Para que le dé una dieta, para que el paciente pueda bajar un poco de peso. O sea, acuérdense que el paciente que tiene psoriasis le cuesta más bajar de peso, y eso es importante, ya que este paciente lucha con el sobrepeso y le cuesta más. Entonces tiene que ser ayudado por un experto para que pueda lograr por lo menos. Y otra cosa, que no se desanime, porque muchas veces queremos que ya mañana estar flaquitos, pero no. Acuérdense que nosotros como médicos no solo tenemos que decirle al paciente baje de peso, eso es bien fácil decirlo. Tenemos que también explicarle que tiene que hacerlo poco a poco y que no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que haber un esfuerzo y tiene que irse monitoreando, ayudado por supuesto por un profesional, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa. Quiero ver, nos vamos a pasar quizás algo aquí que me llama la atención a esto. Dentro de hay algunas sustancias que puede producir el adipocito, como son donde destaca el factor de necrosis tumoral, los inhibidores del activador del plasminógeno, la interleuquina 6 y la leptina. Esta última se encuentran alteradas, y esto estimula más la
la cascada inflamatoria, pero también es de hacer notar que hay una disminución de la adiponectina. Esta es una citoquina que activa la actividad antiinflamatoria y en los pacientes que tienen obesidad, esta está disminuida, lo que hace que como que tengamos más libertad a subir de peso. Entonces, eso es lo que sucede en los pacientes que tienen psoriasis. Como tienen disminuida la adiponectina, entonces esto lo que hace es más inflamación y la inflamación lo que hace es aumentar más las interleuquinas y eso lo que hace es aumentar más de peso. Vamos a ver. Tratamientos farmacológicos para los pacientes que tienen sobrepeso, pues primero comer saludable, no es tan fácil, mandarlo a un nutricionista, ¿verdad? Decirles lo que ya ustedes ya saben, que ese paciente tiene que ir bajando despacio, que no piense que ya mañana lo va a hacer, sabemos que es difícil. Y pues aquí se recomienda ingesta restringida de 500 a 1500 calorías al día, ¿verdad? Un poquito difícil. Bueno, y lo último que yo les traía era hablar un poquito de la psoriasis y la depresión. Los pacientes que tienen psoriasis están deprimidos porque no es fácil. La mayoría de población se sube a un bus y la gente te ve las lesiones. Lo primero que no te ven la cara, te ven las lesiones, no sé por qué. Igual que cuando te ves un muñero que te lo patean, igual es esto. Te ven y te preguntan, la gente no se queda con la duda, te pregunta, y eso no se pasa. Yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, me preguntaron en el bus y no se pasa. Pero esto es difícil porque nuestra población no tiene educación en cuanto a estas enfermedades. Entonces, sin querer, hacemos sentir mal a las demás personas. Creo que falta un poquito de educación, que las personas que están afuera sepan, aunque no la tengan, pero que sepan qué es la psoriasis, para que no tengan miedo y lo pueden tocar, yo los toco, se pueden abrazar y todo, pero no es maldad, es falta de educación. Nosotros como médicos tenemos también la obligación de educar al resto de población, ¿verdad? No solo a los pacientes de psoriasis. Mecanismos de conexión, lo mismo, procesos inflamatorios, ¿verdad? Estos procesos inflamatorios pues no solo dañan la piel, sino que también el cerebro. Estrés psicosocial, estos pacientes están sometidos a un estrés psicosocial, lo que ya les mencionaba, se sube al bus, las personas lo miran. Factores biológicos partidos, se cree que en estos pacientes hay un nivel bajo de vitamina D3, indiquemos vitamina D3 en estos pacientes y que la melatonina también se encuentra alterada en este tipo de pacientes. Impacto de la vida, mayor prevalencia de la depresión. Ya dijimos, paciente que se ve al espejo y se ve así, inmediatamente se deprime. Apoyo familiar es bien importante en estos pacientes, ¿verdad? La calidad de vida se ve afectada, porque aquí habla de la disfunción sexual. Un paciente que tiene una psoriasis en los genitales no va a querer tener relaciones, no va a querer tener intimidad en estos pacientes. Entonces sería de educar no solo al paciente, sino que también a su pareja, ¿verdad? Van a tener trastornos del sueño porque todo esto no los deja dormir. Ideas suicidas. Algunas pacientes han llegado a suicidarse con estas enfermedades. Entonces, ustedes ven, el contexto de la psoriasis es grande. Es una enfermedad que ha crecido. Y les digo yo como dermatóloga, son 20 años, más de 20 años estar en este ambiente. Y les digo que desde que yo vine a este país, después de sacar mi posgrado, he visto un incremento. Por último, las terapias farmacológicas en estos pacientes con depresión ayudan mucho, pero también la terapia y el apoyo emocional es bien, bien importante. Si alguien de ustedes tiene un paciente con psoriasis, pues el apoyo que da la familia es lo más importante. Y vamos a ver, se me fue. Bueno. Yo por último les dejo mi mensaje, la felicidad no depende de lo material, sino más bien de lo espiritual. O sea, no dejemos de pensar en Dios, seamos humanos. Acordémonos que en la medicina, todos los que somos médicos tenemos que haber estudiado para ayudar al paciente. Es cierto que lo material es importante, pero es más importante lo espiritual. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vamos a ver. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cruz, por su excelente ponencia en esta tarde. De verdad que el visibilizar este tema es de sumamente importancia para la salud pública, así como parte de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, pues traerles esta temática
es muy importante para no solamente el diagnóstico, tratamiento oportuno, sino que también para tener la empatía y la sensibilidad humana que nos debe de caracterizar como profesionales de la salud. Quisiera tal vez abordar en este momento hacen dos consultas. Antes de dar paso a nuestra querida Natalia, anteriormente nos hablaba Ana Mejía, que tenía un familiar. Mire, doctora, nos comenta que esta persona tuvo COVID y requirió ser hospitalizado con antecedentes de diabetes. Sin embargo, cada cierto periodo del año presentaba problemas de piel, tipo manchas con comezón, dice. Si tenía problemas en rodillas, con dolor e inflamación que le dificultaban la marcha. Su pregunta concisa es, ¿se puede considerar psoriasis? Y si es así, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué orientación le podríamos dar, doctora? Gracias. Bueno, ¿cómo se llama la joven? Ella misma. Ana Mejía. Doctora, bueno, No recuerdo. no es doctora, bueno, sí, Ana. Si hay lesiones, como ya habíamos mencionado ahí, que tengan una característica que se localizan en las rodillas y en los codos, pues sí podemos considerar una enfermedad que se conoce como psoriasis. En cuanto a los tratamientos, hay tratamientos tópicos, ¿verdad? Pero la mayoría son de uso médico. Usted lo A corto plazo lo que podemos hacer es una buena hidratación de la piel y si hay dolores articulares, pues lo mejor es remitirlo a un médico para que le haga un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Porque acuérdese de todo lo que hemos hablado, las comorbilidades y podemos estar ante la presencia de un paciente con psoriasis y pues no darnos cuenta. Muchas gracias, doctora. Luego, Jaime Flores nos comenta que él es un paciente de 43 años. Quiero recordarles que esta ponencia también ha sido habilitada a través de la Asociación de Sonuvas para pacientes que viven con psoriasis. Y también tenemos público acá presente de esta asociación. Y nos comenta que esta persona, don Jaime, paciente de 43 años con psoriasis desde el año 2018. Nos habla sobre su situación actual clínica y nos hace una pregunta concisa, si podría tocar la puerta, por supuesto, del Hospital Nacional Sacamil para iniciar su control y un estado con un especialista, ¿verdad? Claro que sí, las puertas del Hospital Sacamil están abiertas, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos ahí, el arsenal terapéutico que nosotros tenemos, pues está a su disposición cuando usted quiera. Lo ideal es que se consiguiese una referencia, ¿verdad? Que puede darla en cualquier unidad de salud, pero si no la tiene, pues puede llegar y decir de qué va a pasar la consulta en dermatología. Nosotros lo valoramos ahí, a la orden. Muy bien, doctora. Pues a continuación, pues también Irma, Claudia, sobre la presentación para hacérsela llegar con muchísimo gusto. Claudia, pues creo que responde, doctora Cruz, su pregunta, su comentario anterior, ¿verdad? En donde menciona que puede tocar perfectamente las puertas del Hospital Sacamil para poder darle un tratamiento multidisciplinario. Bien, en este momento tengo el agrado de compartir el testimonio de Natalia Romero, como les mencionaba anteriormente, nuestra miembro y fundadora de la Asociación de Sonubes, en donde pues tenemos este momento para ellos y visibilizar, por supuesto, en el marco de este Día Mundial de la Psoriasis. Les voy a compartir en este momento a Natalia. Buenas tardes, pues primero que nada, ¿verdad? Dar el agradecimiento pues a lo que es el MinSal, pues otro año más, ¿verdad? Por la apertura, gracias a ese convenio que existe ya desde hace un par de años con la asociación. Entonces, muy agradecida, ¿verdad? Por el espacio, pues aquí, ¿verdad? Hablando este año, pues basándome un poco en lo que es el lema de este año, que es el efecto dominó, ¿verdad? Ya la doctora habló como la parte técnica de lo que es el efecto dominó, ¿verdad? Que es todas esas, digamos, enfermedades asociadas a lo que es la psoriasis, pues sí, ¿verdad? Yo soy una paciente de más de 30 años de tener lo que es la psoriasis y sí, yo ya soy paciente pues con hipertensión, diabetes, pues la verdad que somos más propensos, ¿verdad? A padecer ese tipo de enfermedades. Entonces, es como abordar la psoriasis desde, digamos, un punto de vista más holístico
que tenga como que ver más profesionales con nuestra salud, que se involucren más profesionales con nuestra salud por ese efecto dominó, ¿verdad? Que tanto se ha mencionado. Porque no solamente somos piel, sino que también nuestro corazón, nuestras articulaciones, nuestro cerebro, nuestros intestinos, pues están muy involucrados en lo que es el proceso de esta enfermedad. Y sí, ¿verdad? Como ya se lo mencionaba, pues yo soy paciente, pues ya con comorbilidades, pues por la psoriasis, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Ya tengo bastantes años de estar también con diabetes. Entonces, la verdad que, como les decía, ¿verdad? La psoriasis la tenemos que abordar de muchos puntos de vista para poder tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? Pues ya que la doctora ha abordado lo que es la parte física, quiero igual, retomó lo que es la parte psicológica, ¿verdad? Yo también me quiero quiero abundar un poquito más porque la verdad que esa parte no nos las miran, el cuerpo, lo físico, sí nos los miran, pueden venir exámenes médicos y ahí pueden ver si yo estoy mal, pero la parte psicológica no se ve. Entonces, la verdad que la psoriasis está asociada, ¿verdad?, con otras muchas enfermedades, pero la parte psicológica siento yo que es muy importante, ya que dentro de lo que es el proceso de la psoriasis, por ser una enfermedad que se nota, que se mira, pues somos muy estigmatizados, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que es la depresión, esas ideas suicidas, ¿verdad? Ese aislamiento social y como seres humanos, pues somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Entonces, esa necesidad que tenemos como seres humanos de estar rodeados, digamos, de personas. Entonces eso lo vamos limitando como pacientes porque nos notan, porque nos miran, muchas veces con aquel miedo, ¿verdad?, de que esta enfermedad pueda contagiarse, cosa que no es así, ¿verdad? Entonces, también me gustaría resaltar esa parte de que al tener psoriasis, pues recibamos esa atención integral y que no se deje aparte lo que es la parte psicológica, ya que es bien fundamental como personas mentalmente estar bien, ya que por lo menos con la psoriasis es como un círculo vicioso, ¿verdad? Que si yo mentalmente estoy mal, pues mi cuerpo también se va a poner mal, como por ejemplo el estrés que causa el tener las placas que se notan. Ese estrés a mí me produce más placas y el verme yo con más placas, o sea, verme yo muy mal de la psoriasis, me genera estrés. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces creo yo que hay que tener muy bien cuidada eso que es la parte mental. Igual, ¿verdad? Hablar un poco de lo que como asociación hacemos, que es esa parte de educar y promocionar un poco lo que es la salud, en este caso, ¿verdad? Lo que es la psoriasis, últimamente también en los últimos años, pues estamos muy comprometidos con lo que es también la dermatitis atópica y lo que es la urticaria. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Que son enfermedades que se notan. Entonces, ahí estamos como asociación, ya lo mencionaba la doctora Ortiz, que ahí estamos como asociación para apoyar, ¿verdad? A quienes se quieran acercar, nos pueden buscar en redes sociales. Estamos como Sonubes, con P al principio. Entonces, ahí nos pueden buscar, ¿verdad? Porque por lo menos de aquí del país somos la única asociación que se encarga de promocionar y dar a conocer, de visibilizar lo que es la psoriasis, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como asociación este año, ¿verdad? Estuvimos aquí temprano como punto informativo, igual ahora pues con esta pequeña intervención, dando información más que todo para eso, ¿verdad? Para que los pacientes se sientan apoyados, ya que ya mencionaba la doctora, pues que el apoyo tanto familiar y en este caso como nosotros como asociación, pues de bastante importancia, ya que uno tiende a sentirse solo, como les digo, esa parte emocional, esa parte psicológica, pues nos afecta, nos golpea mucho. Llegamos a un punto a sentirnos solos, pues creemos que somos los únicos que tenemos la enfermedad, porque tal vez a nuestro alrededor no hemos visto a nadie igual que nosotros, pero no, créanme que es bastante de la población que presenta lo que es la psoriasis. Una de cada 100 personas se estima que tiene que tiene la enfermedad, ¿verdad? Pues doy ese dato dudando un poquito de las estadísticas, ya que como país, lastimosamente, no tenemos estadísticas reales que podamos compartir, pero eso es un estimado, entonces ya se imaginan, ¿verdad? Somos más de 7 millones de personas aquí en el país, entonces imagínense cuántas personas habemos con psoriasis, que muchas veces no se sabe, no se conoce porque
como les decía, tendemos a escondernos, ¿verdad? Por el hecho de lo tan estigmatizante que es la enfermedad. Igual, ¿verdad? Seguir recalcando eso de que no es una enfermedad que se transmite, que es una enfermedad que tenemos que abordar desde todos los puntos de vista, o sea, que tenemos que abordar de una forma integral, para detener eso, ¿verdad? Que es el lema de este año, que es el efecto dominó, para detener lo que es el efecto dominó y poder obtener, digamos, diagnósticos oportunos, porque la verdad que eso es lo que nos abre una puerta a una mejor calidad de vida. Entonces, la verdad que como pacientes o si creemos que podemos tener la enfermedad, pues acercarnos, ¿verdad? A lo que es nuestro médico de cabecera o igual, ¿verdad? Ya se habla aquí, de que se pueden acercar al Hospital Sacamil, ahí está el centro dermatológico. El centro dermatológico pues cuenta con bastante, profesionales que ahí están para atender, igual, ¿verdad? Ya se mencionó la doctora, que pueden conseguir una referencia en lo que es alguna unidad de salud, o si no, pues llegan al hospital, ¿verdad? Y pues ahí sujetos a cupo, pues pueden pasar, pero lo importante es buscar ayuda para que este efecto dominó lo podamos detener a tiempo, para que no siga avanzando y no caigamos en esas comorbilidades, pues que la verdad que no son nada sencillo, ¿verdad? Ya que vivir pues con problemas, qué sé yo, no solo de piel, sino que lo que puede ser hipertensión, lo que puede ser diabetes, problemas ya cerebro cardiovasculares también están presentes. Entonces, la verdad que no es nada fácil porque la gente, hace mucho tiempo, cuando yo me acerqué a la asociación, pues solamente se escuchaba lo que es piel, cosa que ahora ya queda demostrado, ¿verdad? Que no somos solo piel, sino de que estamos propensos a muchas cosas. Entonces, se podría decir que somos como una bomba de tiempo, ¿verdad? Si no nos tratamos a tiempo. Entonces, la verdad que, pues, incentivar a las personas que si creen que tienen la enfermedad, pues, se acerquen, como les digo, ¿verdad? Con su médico particular, con su médico de cabecera o pues buscar la ayuda pública o seguro social, pues se puede como uno acercar para ir descartando, pues que no sea psoriasis, porque ya ven, pues que la verdad que no es una cuestión sencilla, así como se ve, no solo somos una placa roja, no solo somos el que creemos que tiene caspa, sino que podemos llegar a ser pacientes pues de un grado bastante serio, ¿verdad? Entonces, buscar la ayuda oportuna porque ya que tenemos un diagnóstico, pues estamos en busca, hemos dado un paso como a nuestra mejoría, ¿verdad? Entonces, ya ven todo lo que conlleva pues el tener psoriasis. La verdad que yo como experiencia propia, ¿verdad? Pues soy una persona ya como les mencionaba, con más de 30 años pues de padecer la psoriasis desde mi niñez. Padezco la psoriasis. Entonces sí, ¿verdad? Yo he visto eso de lo que es el que a uno lo rechacen. Yo he sido testigo del que no le dan trabajo a uno porque lo ven con placas. Igual, ¿verdad? Ellos dudan del rendimiento de uno porque también, o sea, no es solo la cuestión de que lo que se me mira y todo, sino que porque llega un punto en que uno entra en una remisión y se puede ver muy bien, pero la verdad que nadie habla de lo que es la fatiga cuando ya se tiene, porque también el problema articular, ya la psoriasis, ya cuando ya ataca las articulaciones, pues no es solo el ataque a las articulaciones, sino que viene eso de que uno pasa con mucha, lo que es la depresión, la fatiga, lo que uno se quiere esconder. Entonces es como porque viene uno y estamos viviendo con dolor, entonces es como de que no, mejor nos vamos limitando, no, mejor no hago esto, no, no, mejor no hago aquello. Entonces, la verdad que como les decía, ¿verdad? Tenemos que abordar esto desde muchos puntos y pues entre más rápido buscamos la ayuda, creo yo que más rápido podemos detener este efecto y pues tener una calidad de vida mucho mejor, ¿verdad? Para no ir complicando nuestra salud hasta llegar a un punto en que no sepamos qué hacer, ¿verdad? Así que pues esa es como el mensaje de esta tarde, ¿verdad? Dar a conocer que sí, como pacientes somos muchas veces rechazados, somos muchas veces ignorados, aún dentro de nuestro sistema de salud, somos muchas veces ignorados, ¿verdad? Pero tenemos que luchar por nuestra salud, por estar bien.
tenemos que luchar no solo por vernos bien físicamente, sino que estar bien psicológicamente, porque como les decía, ¿verdad? Este círculo vicioso pues incluye todo, tanto lo físico como lo espiritual, lo psicológico, lo emocional, o sea, está ligado con todo, ya que pues no es una enfermedad nada más como les mencionaba, ¿verdad? Una enfermedad de la piel, sino que prácticamente es una enfermedad que incluye nuestro cuerpo completo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser completo, porque nos afecta pues todas las áreas de nuestra vida, pues la parte social está muy golpeada, la parte familiar, muchas veces las personas el apoyo familiar no lo tienen, cosa que es muy importante. Entonces, pues dejar nada más el mensaje, ¿verdad? Que como persona con psoriasis y todas las comorbilidades que trae la psoriasis, pues se puede seguir adelante siempre y cuando nosotros demos el primer paso y empecemos a buscar ese diagnóstico oportuno o igual, ¿verdad? Si ya somos pacientes, pues seguir al pie de la letra, digamos, esos tratamientos a los que sí tenemos acceso, porque también hay que resaltar un poco eso, el acceso a medicamentos dentro de nuestro sistema de salud, pues la verdad que es bastante complicado, pero igual, ¿verdad? Hay que seguir luchando, como les decía, ¿verdad? Tenemos que estar bien físicamente, espiritualmente, entonces, pues somos los únicos, ¿verdad? Que podemos hacer algo por nuestra salud y pues al preocuparnos nosotros por nuestra salud, pues los demás también se pueden preocupar y ayudarnos a salir adelante. Así que pues dejar el mensaje de que pues este año, ¿verdad? Eh, el lema, como les mencionaba, que es el efecto dominó. Entonces, pues como último, ¿verdad? Dejar ese mensaje de que no somos solamente piel, la psoriasis no es solamente piel, sino que la psoriasis necesita una atención integral para poder frenar lo que es el efecto dominó. Y como personas, pues seguir viviendo una vida digna y como paciente seguir viviendo una vida bastante funcional. Así que pues en esta tarde ese mensaje les quiero dejar y por igual, ¿verdad? Recordarles que como asociación estamos ahí para apoyarlos y buscar información con nosotros lo pueden hacer porque ahí estamos, ¿verdad? Para que ustedes se puedan informar y como les digo, ¿verdad? Nuestras redes sociales estamos en Facebook, en X, para que se puedan acercar y pues ahí obtener el apoyo que ustedes buscan. Muchas gracias. Teníamos más comentarios. Hay bastante. Muchísimas gracias, estimada Natalia, por compartir su experiencia, parte de sus vivencias y pues hacernos sensibles a los padecimientos de psoriasis. A doctora Cruz, hay unos comentarios todavía que tenemos. Y dice, gracias Claudia Maciel, saludos. También desde Chalatenango, Marvin nos habla, buenas tardes, siendo una enfermedad inflamatoria, ¿cómo se diferencia del lupus eritematoso sistémico? Ahora, desde Sonugas, Evelyn, agradecimientos por este espacio educativo y a nuestra miembro Natalia Romero por compartir su testimonio. Y Jaime Flores, pues bueno, doctora Evelyn Cruz, dermatóloga también del Instituto del Hospital Sacamil, ¿verdad? Tenemos acá de dermatología. Voy a darle palabra a doctora Cruz para que responda el tema del diagnóstico diferencial de lo que es psoriasis y diferenciarlo de lupus eritematoso. Un momento. Bueno, acordémonos que la artritis psoriásica casi siempre, o en la mayoría, bueno, casi siempre tiene placas de psoriasis. Lo que sucede es que algunas veces no las observamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un examen físico completo del paciente, buscando esos sitios donde podrían encontrarse esas plaquitas y que han pasado desapercibidos, como pueden ser los sitios de las axilas, los genitales en los hombres, el ombligo, que es un lugar que también le gusta mucho la psoriasis, el cuero cabelludo, también hay que examinárselos al paciente y en la región lumbar. Ambas enfermedades, tanto el lupus eritematoso sistémico como la artritis psoriásica, ambos se caracterizan por lesiones, por dolores articulares, ¿verdad? Que son intensos generalmente, pero la psoriasis ustedes tienen que buscarle nódulos también. No sé si es médico la persona que hace la pregunta. Bueno,
pero ustedes tienen que buscarle, si piensan en un lupus eritematoso, acuérdense que generalmente las placas se presentan en la región facial, lo que se conoce como alas de mariposa. Los pacientes tienen una reacción exacerbada a la luz, lo que no sucede en los pacientes con psoriasis, ¿verdad? Pero creo que lo que les va a dar la pauta diagnóstica también es las lesiones cutáneas. La artritis psoriásica siempre está relacionada con lesiones en la piel. El lupus eritematoso sistémico no presenta lesiones a nivel no presenta lesiones a nivel cutáneo, y las que presenta son de otras características. Puede presentar en algunas ocasiones lesiones tipo máculas, las cuales son eritematosas, pero nunca son descamativas, ¿verdad? Aparte de eso, acuérdense que el lupus es una enfermedad en la cual no solo vamos a hacer diagnóstico con un criterio, se requieren 4 criterios para hacer un diagnóstico de lupus, entre los cuales podemos mencionar los dolores articulares, se comportan como un criterio, la hipersensibilidad a la luz es otro criterio, los criterios medicamentosos como puede ser el anticuerpo antinuclear positivo, todas esas cosas hay que dejarlas para hacer un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Pueden haber afecciones también a nivel del cuero cabelludo, pueden haber afecciones también a nivel renal. Con todas esas lesiones y con esos 4 criterios, generalmente se hace el diagnóstico de lupus. En cambio, en el caso de la artritis psoriásica, lo que nos va a dar la pauta diagnóstica van a ser las lesiones cutáneas que son altamente características. Placas eritemato descamativas. ¿Qué quiere decir? Que son una placa roja y que descama. Eso nos va a dar la pauta para poder catalogar este paciente como una artritis psoriásica. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Y finalmente, pues, doctora Bundes Charletenango nos menciona que admira mucho toda la lucha de las personas de la asociación, que ha sido un largo camino para lograr sus derechos y que se les reconozca. Nos unimos también a esta felicitación también para la asociación, así como pues a todas las personas que viven con esta enfermedad y que a través de estas fechas conmemorativas poder visibilizar todo el esfuerzo que se hace en coordinación también con el Ministerio de Salud. Y en esta oportunidad, este día, con la Unidad de Políticas y Programas Sanitarios, Oficina de Enfermedades No Transmisibles, pues agradecerles a todos sus comentarios, sus preguntas en este espacio. Hemos finalizado, pues, y agradecer especialmente también a la Unidad de Formación y Desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Salud por su apoyo en estos espacios importantísimos para acercarnos un poco también a la parte de tratamiento, a los compañeros de enfermería de la atención, hospitales, y pues ahora a la Asociación de Psoriasis también, que nos ha acompañado. Nuevamente agradecimiento. Así que agradecemos a todos por haberse conectado y formar parte de este webinar pues, en este día. Que tengan una feliz tarde.